RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación a esta hora desde Madrid, España. Le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor David Tuesta, el ministro de Economía y Finanzas y además consultor en temas económicos. Qué gusto saludarlo, doctor Tuesta. Gracias por atender esta comunicación. Don José, ¿cómo está? Un placer. Bien, leía con mucha atención su columna en el diario El Comercio, ¿no? Titulada Reflexiones, lo que fue y lo que será, ¿no? La gran pregunta que nos hacemos, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Qué es lo que va a ocurrir, no? ¿Cómo está analizando usted, que siempre está muy vinculado justamente a los agentes económicos, a echarle una mirada a la economía, pero no se puede desligar en estos momentos la economía del tema principal, que es el tema social, ¿no? De las demandas de la población? Y usted bien lo dice en su artículo, ¿no? Que un mal manejo de la pandemia podía desencadenar justamente en la situación que nos encontramos. Me gustaría recoger su comentario, por favor. Sí, mira, el resultado de las elecciones se debe ser interpretado desde diferentes aristas, ¿no? Y no todos han aparecido de pronto. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay elementos de carácter políticos, sociales, económicos que se han venido manifestando desde hace bastante tiempo, ¿no? Particularmente diría yo desde la última década, en que nuestros líderes políticos se olvidaron de buscar consensos para crecer, que es lo único que es capaz de generar prosperidad a una economía, y se dedicaron a pelearse, ¿no? Y esto ha ido creciendo, ¿no? De manera gradual hasta las circunstancias en las que hemos estado observando en el último quinquenio. De manera mucho más concreta ¿cómo se llama? Con los cierres del Congreso y todas estas cosas que hemos observado, la vacancia presidencial desde el año 2000, la renuncia de PPK, etc., ¿no? Entonces nos hemos olvidado de crecer en todo este contexto. Y no hemos dado mucha atención a los reclamos de la población, ¿no? Ya diferentes encuestas señalaban que las personas pues querían empleo, que las personas pedían que se atendieran los temas de seguridad. Ya desde hace bastante tiempo se reclamaba por los temas de salud. ¿Me escucha, perdón? Sí, lo estoy escuchando, sí. Ah, ya, perdón. Y particularmente también están detrás pues los problemas relacionados con corrupción, ¿no? Que se han venido dando y que particularmente durante la pandemia coincidió la corrupción junto con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, sobre todo este problema, además, hay que señalar también que varios estudios señalaban que los peruanos poco a poco iban perdiendo simpatías o apoyos sobre la democracia, podríamos llamarlo así. De hecho, las encuestas como el Latinobarómetro señalaban cada vez un menor apoyo por parte de la población sobre el tema de la democracia. Entonces, sobre ello cae la pandemia y hace explotar, digamos, estos pedidos, estos reclamos, que se han terminado manifestando al final sobre los resultados, como dicen las encuestas, con alta fragmentación, pero dentro de esa fragmentación de pronto surgen las propuestas que cuestionan el modelo económico, ¿no? Y hoy todo indica que tenemos un claro ganador con un modelo particular, ¿no? Con un modelo particular sobre lo que se quiere de la economía, con más estatismo, mayores controles de precios, cierre de expropiaciones, ¿no? Y por el otro lado, una propuesta que vamos a ver cuál sería, que implicaría trabajar sobre el modelo actual, ¿no? Entonces, ahora hemos llegado de pronto a estas circunstancias, ¿no? Ese era el escenario más complicado, ciertamente, ¿no? O sea,
Si bien es cierto, estábamos frente a una elección compleja, reñida, por los resultados que daban a conocer las encuestas, pero este era el escenario quizá que menos esperado para nosotros. ¿Cree usted eso? Sí, sí, a ver, el escenario se ha estado moviendo bastante durante, durante todas estas semanas, ¿no? En general, yo le diría que varias semanas de apatía, ¿no? Por parte del electorado, incluso el voto blanco, viciado nulo, llegó a representar casi un tercio del total de la población, de acuerdo a los análisis mostrados de las encuestas. Es que claro, era evidente, la gente estaba preocupada fundamentalmente en sobrevivir, en no contagiarse o solucionar los problemas de un familiar, buscar oxígeno, buscar la manera de agenciarse de recursos, si es que está desempleado. El tema de a quién elegir no estaba dentro de sus principales prioridades, tanto así que fíjese que los finalistas de la elección se definen en la última semana. El cuadro que planteaba las encuestas hasta cuando se podía publicar la semana pasada ha sido completamente diferente como ha acabado. Es decir, ya se especulaba, ya se anticipaba esta fragmentación, pero de pronto hace una semana en la foto de los 5 primeros, por lo menos, no aparecía todavía Pedro Castillo. Es decir, Pedro Castillo aparecía como un voto que empezaba a subir, pero no se lograba colar todavía entre los primeros, ¿no? Esta semana es que de pronto pasa de estar por debajo de la lista del grupo de los que podían tener alguna oportunidad de ganar y de pronto pasa directamente al primer lugar, ¿no? Es una muestra también de que el interés del electorado surgió fundamentalmente al final, ¿no? Entonces, es de alguna manera como esto se ha movido. En este contexto de fragmentación es que la derecha, que es el voto que se está definiendo ahora, el segundo lugar, habrá que esperar qué sucede, ¿no? Aparentemente estará entre Keiko Fujimori, López Aliaga y De Soto. Pareciera que se está decantando por Keiko Fujimori, que esperemos en que haga, pero era el escenario de Pedro Castillo, como primer lugar, no era previsto, evidentemente, en las primeras semanas. De hecho, el escándalo es que era el favorito y desaparece de la foto final. Ahora, en términos de economía, ¿cómo está afectando ya este panorama que estamos viviendo en el país? A ver, ya tenemos una situación crítica, ¿no? Producto de la pandemia, y esto de la pandemia, también del Congreso, que igualmente ahora llega el momento de la definición del proceso electoral. Hemos dado el primer paso, y tenemos nuestros 2 finalistas, digámoslo así, hasta la segunda vuelta que se define en julio. Ya el escenario está bastante movido, al menos en el corto plazo, por el tema del tipo de cambio. En general, las inversionistas siempre tienden a tener una situación de ver y esperar en esas circunstancias electorales, o sea, eso ya estaba dado, sea quien fuera el ganador. Hoy, evidentemente, hubo una propuesta bastante de extremo, bastante alejado, ¿no?, de lo que significa la generación de valor a través del sector privado. Seguro que están mirando con recelo la situación, pero como todavía faltan 2 semanas en el Perú, las cosas pueden que son bastante cambiantes, ¿no? Se lo están tomando, me parece a mí, dentro del escenario complicado, a espera, ¿no?, de cómo se vayan definiendo las circunstancias de los siguientes meses, ¿no? Ahora, todo va a depender ya al final en junio del desenlace, ¿no? El desenlace va a ser clave porque si tienes directamente a un candidato como Pedro Castillo, y no solamente candidato, su partido, su secretaría general, sus potenciales candidatos, su cancha presidencial, todos al unísono se declaran marxistas, leninistas, no tienen ningún vergüenza de decirlo, y eso se agradece que sean
sinceros y lo digan abiertamente, lo sigan reafirmando en las declaraciones que han venido dando el día de hoy, o comunicados, y cuestionan directamente el concepto de derecho de propiedad, ¿no? Es clave, es la base, ¿no?, de una economía de mercado. Pues evidentemente un candidato a esas características gana y va a generar un nerviosismo inicial, ¿no? Y quedará por ver, ¿no? Digamos, si de ahí ya al querer hacer gobierno, pues decanta algún escenario de consenso que no sé cómo al final reaccione el mercado. ¿No? Al final, seguramente nadie se va a ir de la noche a la mañana, pero seguramente tendrán mucho más cuidado en cuanto a sus perspectivas de inversión. Ya se han visto otros modelos con estas características y su decantamiento por expropiar, ¿no? Entonces, yo lo que veo, si es que sale un candidato de esas características, es que un escenario de crecimiento económico muy bajo, y estaríamos poco a poco quizás retornando al escenario de los 70s, 80s, ¿no? Ahora, ¿cómo podría engarzarse en esta situación el candidato que vaya a la segunda vuelta con Pedro Castillo, ¿no? Podría ser Keiko Fujimori, podría ser Hernández Soto, podría ser Rafael López Aliaga. ¿Cómo tendría que engarzarse para poder generar no solamente la confianza del elector, con todas las necesidades que usted acaba de plantear, ¿no? El desencanto, el no recoger justamente una respuesta inmediata de parte del Estado, la atención económica, el plano laboral, el tema del tratamiento de la COVID? ¿Cómo es que se pueden engarzar tanto en el plano interno como en el plano externo, ¿no?, para generar confianza entre los agentes? Sí, acá lo primero que tiene que plantear una persona que quiere construir es entender que la necesidad de consensos. Tienes un Congreso que está bastante dividido, entonces cualquier avance va a requerir de ello, ¿no? No se va a poder, nadie va a poder imponer su agenda única, ¿no? Pero sí, yo creo que es importante plantear las alianzas con aquellos que respeten el principio y el objetivo de crecer, ¿no? Aquellos que tengan el convencimiento de que el crecimiento es lo único capaz de generar prosperidad y reducir la pobreza. Eso es lo primero. Segundo, esta agenda de crecimiento, pobreza, pues tiene que ir de la mano con identificar la solución inmediata de los problemas urgentes, ¿no? Aquello que más aqueja a la población. Hoy la población pide ser vacunada, ya. Entonces, yo creo que es importante plantear una vía concreta entre los diferentes partidos y actores y poderes, Congreso Ejecutivo, para tomar una decisión, la que fuera, que sea necesaria para traer la vacuna, y dejar con esa discusión absurda, público, privado, quién la trae. Yo creo que acá es importante señalar, en tanto las vacunas estén disponibles y pueden estar disponibles, lleguen. En cuanto a los acuerdos que está cerrando el presidente Sagasti, que acaba de anunciar, se cierren y podamos contar con los millones de vacunas que se necesitan. La gente está ahora muerta de miedo por contagiarse y perder más familiares, ¿no? Los rankings que se están mostrando actualmente son deplorables. Perú en primer lugar, algo que no guarda ninguna relación no somos una economía del submundo, ¿no? Somos una economía en desarrollo, pero todo el submundo, ¿no? Y que hace algunos años pretendía ser un país OSD, ¿no? OCDE, ¿no? Y ya, esto es claramente son ineficacia, ineficiencia por parte de los gobiernos. El Estado ya sabemos que estaba mal, es los gobiernos, los dos que han administrado estas circunstancias son directamente los culpables de la situación en la que estamos. Punto, es la verdad, no hay otra explicación. Entonces es necesario que el que venga lo ponga esto como agenda primero. Segundo, otra urgencia en la población quiere trabajar con seguridad. Si la vacuna va a ir demorando, hay que repensar claramente la forma como se tiene que manejar las políticas de confinamiento y ver exactamente a quién se está afectando. Porque sí, toda la población se ve afectada, pero hay algunos sectores y sus trabajadores que se ven mayormente afectados, como son aquellos de los que están en el sector servicio, y que cada confinamiento, cada restricción, cada toque de queda
pensando, por ejemplo, en los restaurantes, o cada encerrona de fin de semana, donde supuestamente ganan más, se mueren día a día, si no es por el COVID, por hambre, por las deudas, porque no pueden pagar el colegio de sus hijos, las tiendas, ¿no? Vendedores en gamarra, vendedores en centros comerciales. Entonces, hay que trabajar esa política inteligente que requiera abordar esos problemas urgentes y ya. No se puede postergar más. El otro tema es ya, lo que viene hace bastante tiempo, los problemas de seguridad, cómo actuar con una política integral, ¿no? Que integre tanto las decisiones que se toman desde el punto del gobierno central como los gobiernos locales, cómo articular esas circunstancias que permitan dar esa tranquilidad que la población tenga. Otro tema que va a demorar un poco más, la gente evidentemente pide empleo, pide trabajar, y ahí es importante sincerar, porque se han perdido casi 3 millones de empleos, eso no se va a recuperar de la noche a la mañana. Entonces lo importante es ahí plantear también visiones realistas. En las mejores épocas en que se ha generado empleo en el Perú han sido 150.000 empleos por año, hoy nos falta 3 millones. Entonces, no hay, ni el Estado no va a dar ese empleo, no existe, no hay forma. El sector privado solo no lo va a dar mañana, va a tomar un tiempo. Entonces, ¿cómo buscamos esta situación para que al menos, a ver, se cree más de lo que se generaba antes, ¿no? Entonces hay que pensar de forma inteligente la forma de aliviar la carga que tiene el sector privado para contratar a todo tamaño, grande, mediano, pequeño, ¿no? ¿Qué hacemos para que pueda contratar rápidamente? ¿Cómo facilitamos este conjunto de trabajadores que a la fuerza se están volviendo emprendedores? No han sido emprendedores, están desempleados, los han forzado a, le llamamos emprendedores a qué, a de repente, no sé, a poner un pequeño comercio, lo que puedes hacer para sobrevivir. ¿Cómo hacemos para canalizar a este grupo y a los que habían actualmente para que empiecen a integrarse en la cadena de la economía, ¿no? Y ahí el Estado, en vez de ponerle trabas, tiene que buscar facilitar, ¿no? Con todo el tema de la permitología, hay que buscar solucionar estos temas de estos costos que se les impone por ese lado, pero también buscar de repente algún tipo de esquemas por las vías de gastos, transferencias o las vías tributarias que permitan justamente hacer esa transición crítica que tenemos ahora mucho más compleja. Ahora, y sobre todo, como techo general, inversión privada. Yo no puedo ahuyentar a la inversión privada y eso es lo primero que se tiene que poner sobre la base. ahora, en la hipótesis que gane en la segunda vuelta un gobierno que cree en el mercado, pero ¿cómo generamos confianza en lo que usted ha dicho, el inversionista, que va a haber un panorama crispado, ¿no? Con un parlamento fraccionado y donde además el principal horizonte de la agrupación que se convierte en el principal grupo de oposición, o podría convertirse en el principal grupo de oposición, tiene como horizonte más la calle, ¿no? Porque ellos se han movido siempre a nivel de los conflictos, se han movido siempre a través de las protestas sociales o se mueven siempre a través de las manifestaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos confianza, no? Nos hemos vuelto un país ya con poca confiabilidad, doctor Testa. Digamos que dentro de toda esa pérdida, digamos, de confianza en la estabilidad política, que es un elemento central para los inversionistas, gracias a que se han hecho las cosas bien en la década, durante los 90 y principios de los 2000, tenemos un margen, ¿no? Nos estamos comiendo ese margen, esa holgura que teníamos de confianza, ¿no? Podemos aprovechar ese espacio todavía que tenemos, donde que de alguna manera se refleja en nuestros índices de solvencia, ¿no? Estamos efectivamente con ciertos problemas, bueno, comparado como estábamos antes, de fiscales, pero todavía tenemos espacio para seguirnos endeudando. Tenemos un contexto favorable en el ámbito de los metales, que eso para nosotros es bueno, que de alguna manera puede ayudar, mitigar, a generar recursos. Yo creo que hay un espacio para poder, si es que no queremos adoptar actitudes suicidas en lo económico, como por ejemplo esto de querer expropiar, por ejemplo, de controlar precios, si logramos contener esas ansias de algunas agrupaciones políticas, es posible tratar de diseñar al menos un pacto, ¿no? Pacto político
con acuerdos y principios económicos puntuales, ¿no? Que abonen a dar espacio para generar mayor productividad a la economía, ¿no? Algo que sea muy concretito, ¿no? Que no sea tan abierto y nebuloso como el acuerdo nacional, ¿no? Que ahí se quiere meter a veces absolutamente todo y no se concreta nada. Y es mucho más claro, creo, en ese tema, un pacto por el crecimiento, un pacto por la prosperidad, ¿no? Y ese pacto por la prosperidad debe tener claramente los puntos que este gobierno, con el apoyo del Congreso, se va a avanzar. Y básicamente señalar los puntos de consenso, no de disenso, ¿no? Los puntos de consenso, que significa mantener un equilibrio, un balance entre los recursos que se tienen y los objetivos a futuro, y que esos objetivos a futuro de ninguna manera dañen, violen el escenario de confianza que se ha ido generando durante varios años hacia el sector privado. Eso es lo que hay que tratar de conceptualizar, encapsular en un pactito muy concreto, casi con medidas de política en las cuales los partidos van a colaborar. Aquellos partidos, evidentemente, que están en favor de crecer, ¿no? Aquellos que, evidentemente, en algunas circunstancias económicas, por ejemplo, que se puede pactar, digamos, con alguien que está proponiendo expropiar. En esa parte no se puede, creo yo, pactar absolutamente nada, pero esperemos que hay fuerzas suficientes políticas para intentar avanzar. Y todo eso sí, el mayor dosificación, el mayor antídoto en general para salir de donde estamos, para traer prosperidad, para reducir la pobreza, es generar empleo. Y el único que puede generar empleo de manera consistente y sostenible es el sector privado. Ahora, si nos vamos al lado más extremo, a la otra orilla, doctor Tuesta, ¿no? Escuchaba muy temprano a Pedro Castillo, de su natal Cajamarca, él es de Cajamarca de Chota, ¿no? Él ha indicado que va a tratar de tender puentes, va a tratar de morigerar, ¿no? Para la comunidad inversionista en el mundo, ¿no? Sería creíble que pueda morigerar su lenguaje, sería creíble que va a tener una actitud dialogante con los inversionistas, le va a brindar garantías, o de por sí ya su actitud, su programa de gobierno ya genera dudas y va a ser muy difícil recuperar la confianza. Ese es un tema que habrá que observarse en la práctica, ¿no? Hoy por las declaraciones pareciera que no. Veamos, ¿no? Al final, dentro a veces, dentro de la intransigencia, que pareciera mostrar un programa político, ya estando en una situación complicada como la que se podría presentar en este escenario, habría que observar si hay espacio para parte del sector privado para intentar encontrar algún tipo de acuerdo, pero más allá de los acuerdos, ya estamos hablando de un contexto de supervivencia, de un contexto de supervivencia para las empresas, es decir, ¿qué incentivo puedes tener ya como empresa de seguir ampliando, creciendo, generando empleo? Ya simplemente, ¿qué asumes en esas circunstancias? Asumes que esto es un costo, se ha posado una tragedia política para la generación de empresa, de empleo, y que estando ahí, pues invertirás lo mínimo indispensable probablemente, y cuando puedas venderás el negocio, de repente el Estado decide expropiarlo, como ha pasado en otras partes, nunca se sabe, ¿no? Hay un tema, ¿no? Y hay también un elemento importante, ¿no? Que es que si estos partidos tienen una visión demócrata o no, ¿no? Y el programa de gobierno, digamos, por lo menos se entiende ya cuando entra una persona que está dispuesto a cerrar las instituciones, cerrar el Congreso, cerrar el Tribunal Constitucional, de una serie de acciones que pretende hacerlo a mando militari, pues ya te dice de alguna manera que no es un demócrata, ¿no? Entonces, un demócrata de verdad sabes que va a entrar, gobernar y en 5 años se va. Esa es otra duda, ¿no? Viene
alguien con estas características ya no sabe si va a estar 5 años, ¿no? Puede estar más tiempo, y lamentablemente esos son los ejemplos que hemos tenido, ¿no? Por parte de diferentes líderes con esas características en la región. Buscan de alguna manera torcer los principios democráticos para legitimarse, y eso también es una duda que se cierne en personalidades con estas características. Es decir, si yo tuviera que describir, ¿no? Pues a hoy, como está el candidato Pedro Castillo, pues se ha ganado todas las rifas, ¿no? Respecto a sí, es similar a lo que han sido otros líderes con esas características en Latinoamérica, ¿no? Y lo paradójico de todo esto, doctor Tuesta, es que nuestro vecino Ecuador ayer ha elegido a un candidato que todo parecía indicar que podía ganar el candidato afín al expresidente Correa, ¿no? Pero quien ha ganado ha sido Guillermo Lasso, ¿no? Un candidato que está más abierto al mercado, que está más abierto justamente a la captación de inversionistas, ¿no? Lo que también ya nos pone en una, digamos, una desventaja en la región, ¿no? Sí, digamos, en principio, darle la espalda al mercado es un suicidio, ¿no? En las condiciones actuales, ¿no? Son los únicos modelos en el mundo que han, de manera consistente, cuando se han trabajado bien, permiten la prosperidad, ¿no? Entonces, pero eso ya cuando pesa, digamos, las ideologías que no tienen sentido, ¿no? Ese es el punto, que no son prácticas, que además que han demostrado fallar clamorosamente a través de la historia, sí, es darle es darle las espaldas al futuro, ¿no? Y da pena, ¿no? Que en el caso peruano tenemos mucho que perder, ¿no? Eso hay que entenderlo. No estamos como en condiciones, no somos un país fallido, por lo menos hasta hoy. Entonces, hemos ganado tanto. La pobreza, por más que hayan problemas, porque hay problemas graves, y que el tema es que cuando uno siente que no ha crecido durante tanto tiempo, pues efectivamente, ¿no? Y ve esta crisis, ve que falta oxígeno, ve que se están contagiando, ve que no hay empleo, etcétera, uno cae en el pesimismo. Si uno mira los números fríos, ¿no? Lo que es el país hoy, lo que es las condiciones de muchos peruanos, ha mejorado tremendamente, ¿no? En los últimos años, ¿no? Hoy quizás por la situación en que nos encontramos, muchos no lo ven y quieren caer ante la ivermectina de la economía, ¿no? Estas pociones mágicas que prometen estos candidatos. A veces en la desesperación vamos a ellos, ¿no? Ellos no me han dado lo que he pedido, no me han solucionado, voy allá, ¿no? Estamos justo en ese filo, ¿no? Yo creo que este es como quizás, ojalá que sea esta la campanada que permita la reacción de nuestros políticos, ¿no? Yo creo que en esa situación yo creo que nos encontramos, y esperemos que el elector encuentre la luz en las circunstancias actuales, ¿no? Que es el elector al final quien va a decidir quién va. RCR, la red que comunica y une al Perú.